Me he preguntado desde hace tanto tiempo acerca del mal y el bien, quién reina en este mundo. Algunos dicen está reinando el demonio, Satanás. Otros dicen no, pero es que el reino son dos, el de la tierra y el del cielo. Pero hay una pequeña parejita sobre la cual recae toda la culpa, tanto del demonio, que en tercera forma, que se llama culpabilidad en tercera instancia, fíjate en el derecho, y un Dios que lo condena, pero que en última instancia también conoce el mal, porque en el momento en que se peca, dicen los dos, el todopoderoso Dios y el ángel que le hace caer, o los ángeles del cielo, que suponemos son santos, dicen, porque ahora has conocido el bien y el mal y vienes a ser como uno de nosotros, le dicen a aquella pareja y luego los arrojan. Yo quiero comenzar esto para hablar de este conflicto colombiano y de analizar un libro de un gran hombre llamado Alejo Carpentier, quien hace el libro El reino de este mundo, y por eso hablé de que cuál reino, el terrestre o el celestial, y que de todas maneras estamos en un conflicto suramericano y en especial en unidad el conflicto nacional colombiano, en el cual no podemos desatendernos y ver que es un conflicto nuevo nuestro, y que no es nuevo porque viene y proviene desde hace mucho tiempo, pero que de todas maneras los que están en escena a lo largo y ancho de este territorio son nuestros, son colombianos. Por eso en el reino de este mundo de Alejo Carpentier comienza el libro con las siguientes palabras para poder situarnos. Comienza con las siguientes palabras de un escritor grandioso que tuvo, creo que se llamó Félix del Carpio, López de Vega, Félix Carpio. Dice, demonio. Es algo así como cuando estamos en las tablas, en el teatro, que hay personajes y por lo tanto hay diálogo entre dos, y por eso comienza así, demonio. Licencia de entrar de mando. Dice providencia, que es del demonio, el rey de Occidente. Luego providencia, le pregunta, ya sé quién eres, maldito, entra. Entonces demonio nos responde con estas cuartillas: oh tribunal bendito, providencia eternamente donde envías a Colón para renovar mis daños. No sabes que ha muchos años que tengo allí posesión, Lope de Vega, de España. Comienza así el libro El reino de este mundo, y nos dice, y trayendo a relación la cuestión acerca de estas cosas del reino de la tierra, del reino en el cielo, un hombre como Ali Shah Shardi, un escritor hindú del Alto Tíbet, dice que si llegas a morir a los pies de un santo implorando, o en el santo de los santos, inmediatamente eres salvo. De tal manera que estamos en estas aguas
conocida como las aguas del conocimiento, de la mística y de las cosas incomprensibles, porque nos condenan precisamente los que conocen el mal. Nos condenan y toda la culpa recae sobre una pareja que al conocer el mal y conocer el bien vino a ser como uno de los puros ángeles. Por lo tanto, este libro escrito, El reino de este mundo, que parece que fuera cierto, que está dominando, fue escrito por un hombre llamado Alejo Carpentier. Y Alejo Carpentier nació en una isla llamada La Habana. Nació y fue estimado como uno de los mayores narradores en lengua española. Nació en 1904 en La Habana, Cuba, hijo de un arquitecto francés establecido en las Antillas 2 años antes. En el año de 1921 abandonó sus estudios de arquitectura y se dedicó profesionalmente al periodismo, integrándose al entonces llamado Grupo Minorista. Pero en 1924 fue nombrado director de la revista Carteles. Fue encarcelado por motivos políticos bajo el mandato y comenzó a escribir. En Guayaná. Este mismo año participó en la fundación de la revista Avars y en 1968 se embarcó clandestinamente para Francia, en la que permaneció hasta el año de 1939. El reino de este mundo es un alucinante relato en la aventura corta de corte real haitiana de Henry Crichton, un mundo de pasiones que se desenvuelven en medio de la ficción caricaturesca de los factos bonapartista, construido con los elementos casi salvajes de una isla antillana en la que la tiranía ha cambiado brutalmente de nombre y en la que los ecos del tambor repercuten y también en el latón de los uniformes y en las botas de la soldadesca, mientras de fingidos y se dan fingidos, obsesionantes. Este hombre, Carpentier, publicó los libros de ficción Chamán o El reino de este mundo. Primera edición fue en el año de 1919. Después seguimos continuando con esto para poder nosotros hablar de nuestra lucha y por qué de la guerra, violencia y paz. Y cómo aquí se tocan temas como la famosa reforma agraria. Y de esto nos vamos a ocupar para darle fin a esta temática que empecé de violencia, guerra y paz, para así ahora sí poder meterme de lleno y finalizar, será en el próximo capítulo, con la cuestión de la reforma agraria. Pero mientras tanto vamos a entrar de lleno a algo que se llama y que he titulado Violencia, Guerra y Paz, para poder entender nuestro conflicto. Quiero empezar a decir primeramente que los escenarios en que se ha manchado el país de sangre y los protagonistas que han tenido las armas y los que han entrado en combate, desde partidos políticos tradicionales hasta soldadesca y demás, no son ajenos a nosotros, porque son y pertenecen y fueron brotados de las entrañas de esta tierra llamada Colombia. Por eso guerra, violencia y paz en Colombia. Y por eso
entré con esa puesta en tabla de Félix López del Carpo y Vega, o López de Vega, un gran poeta español, para decirle que debe ser una guerra violenta y una paz que no debe quedar más reducida, porque muchas veces nosotros tenemos que darnos a entender. Por ejemplo, yo les hablé de que hay cuestiones que no comprendemos, la morfología de las palabras, la sementología, la síntesis, todas esas cosas. Y profesor, ¿y cómo nos enseña usted para poder entenderla, profesor? Bueno, la única manera es la siguiente. Sí, porque usted parece que adivinara lo que viene después, y un escrito en que le faltan palabras, usted analizando otras palabras, usted es capaz de rellenarla y decir aquí van estas letras y esto, o estas palabras. ¿Es cierto, profesor? Sí, eso lo entendemos, lo hacemos con práctica cuando conocemos cómo se estructura la oración, por ejemplo, como unidad menor del habla. Por ejemplo, si nosotros tenemos, si yo quiero entender y lo compruebo, y hay una oración que dice, por ejemplo, Juan Rodríguez, papa, P-A-P-A, no lleva tilde, pero dice más adelante, ya no en una preposición, sino en una preposición, pero sin antecederse la coma, porque está uniendo y está identificando de quién, papá, papa, de Hermenegilda y de Garavito Sanguino Rodríguez y de Pelofustán Raído Rodríguez. Aquí inmediatamente tenemos que, si usted está escribiendo eso y usted se da cuenta que dice es padre, o dice la palabra papá, por ejemplo, viene de padre, papá, este papá debe ir tilde. Pero si el escritor por ese motivo no colocó la tilde, o quien te dirigió tú sobreentiendes, se llama tácitamente, se sobreentiende que si ese que se está diciendo que Hermenegilda, Garavito Sanguino y Pelofustán Raído Rodríguez son hijos de Juan Rodríguez, entonces esta palabra debe ser P-A-P-A, papá, pero debe llevar tilde para que signifique papá. Porque si no lleva la tilde, entonces nos pueden estar hablando del jefe del Vaticano, el Papa, o nos pueden estar hablando de un tuberculoso o un tubérculo que nosotros cocinamos en la sopa para comérnoslos y que lo venden en la tienda. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso es bueno entender la semántica, la semiótica, la morfología y las palabras, para cuando veamos a alguien que escribe por A o B motivo, se le olvidó un acento, una preposición, colocarle la coma, nosotros como alguien que está detrás de un computador o está detrás de una imprenta, podemos ayudar a ese escritor a esas cosas. Por lo tanto, yo quiero decir que en esta cuestión de guerra y paz en Colombia, quiero decirle que las guerrillas colombianas, los paracos colombianos, el ejército, o la soldadesca, la policía, negros e indios, obreros, empleados e industriales colombianos, no son ajenos a Colombia. Y si no son ajenos a Colombia, esto es un problema de nosotros. Sin extrañas y sin extraños y sin extrañarnos, porque no son extraños a nuestros ojos y conciencia moral, histórica y territorial. Entonces, esa moral que adquieren aquellas dos personas en un paraíso terrenal no eran ajenas a un Dios ni a un demonio, porque ellos mismos dicen como ángeles, ahora vienen a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿por qué tanto castigo contra dos parejas que pecan? Continuaremos con lo siguiente. Los guerrilleros dicen grandes pensadores dicen que los guerrilleros, como usted y yo pensaríamos, como usted, profesor Ferreira, así como yo mismo, que para mí son parte de un conflicto nacional. Lo mismo los demás que entran o son actores en pugna, y que en vez de agrietar los hechos, nosotros debemos colocarlos
como nacionales y colombianos, y que este es un problema que nos acontece, por lo de tanto debemos buscar soluciones, debemos hacer propuestas, debemos buscar la viabilidad, porque son conflictos y a los conflictos hay que buscarle solución, y son conflictos no de 3, 4, 5 días, una semana, un año, de más de 60 años. Por lo tanto, no hay paz si no colocamos propuestas. Y en vez de agrietar los hechos o agrietar la violencia, que ya se ha vuelto fanática y calenturienta, como el horno, donde una vez un rey llamado Nabucodonosor quiso fritar como pollo a un hombre llamado Daniel, cuando se presentó con Sadrach, Mesec y Abednego en la antigua Babilonia. Por lo tanto, debemos saber y debemos creer que ellos, los que están en conflicto, entre esos la FARC, el ELN, el EPM y los demás, no son enfermedades, ni demonios, ni comunistas atrasados. Sencillamente, entonces ¿qué cosas son para usted, profesor? Bueno, para mí, igual que los demás, un producto de una sociedad que se ha ido pudriendo lenta y pausadamente y que ya no soporta la fetidez y debe extirpar como sea con la violencia o con la bandera de la paz, este problema. Eso es lo que creo yo. Anda, profesor, pero usted sí es. Bueno, entonces, estamos en una sociedad podrida que ha creado un tumor podrido del cual en política no han podido solucionar todavía, porque hay muchos intereses creados. Cuando yo le hablo de intereses creados, les recomiendo que se lean Los intereses creados de Jacinto Benavente, para que podamos entender una cantidad de cosas. Y entonces, por eso, ¿qué proponemos? Es la pregunta que nace aquí. Nacen conferencias para responder a esta pregunta. Se proponen foros, se proponen derechos humanos, se propone y entra en escena radio, televisión, periodistas y hasta el cine. Y hoy, en siglo XXI al siglo XXII, entra la tecnología sideral que abre las puertas de guerras mundiales, pues el mercado ayer de libre comercio está dividido y la materia prima por las cuales se luchaba anteriormente ahora son otras de mucho más beneficio económico y de mucho más poder devastador para la guerra, como son las cuestiones con las que se hacen las bombas nucleares. Ojo, ya la dinamita del premio Nobel que inventó la pólvora, ya eso quedó para las pistolitas y la cosa, y ahora las materias primas son muy caras porque ahora las armas son mucho más desarrolladas. Por eso hablo de guerra, paz y violencia. Por lo tanto, la cuestión mundial está a la luz del día y por eso nacen otros proyectos. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Y qué papel jugamos? Jugamos un papel casi que desconocido, porque muchos no sabemos que desde fuera es que se mueven los hilos para que exista este conflicto interno que debemos solucionar para poder tener concierto en la política mundial de la cual nos manejan y donde solamente ponemos la víctima. Por lo tanto, podemos decir que nace otro proyecto. ¿Qué tiene Colombia? Tiene recursos, agua, alimento, aire, minas, energías y gente que alimentar, y todos estos recursos ahora mismo son oro para los países que no están produciendo nada, y para los países de lo que se conoce como el viejo mundo y el antiguo mundo, y por eso han puesto los ojos en nuestras tierras, que somos la cena mundial de la alimentación del mundo. Ese es el futuro y nosotros tenemos que valorizarnos.
Por lo tanto, esa guerra intestinal entre nosotros mismos hay que solucionarla cuanto antes, porque seguiremos siendo víctimas del bien y del mal. Para los que dirigen la moral, la ética y esas cuestiones que precisamente son los que crean los conflictos. Por lo tanto, hemos caído y tenemos una prensa nacional con cientos de miles y casi millones de muertos, una prensa que la ha bisuficado y la ha difurcado y la ha llevado a través de noticias, a través de sus medios de comunicación, porque ya no pueden ocultar la mortandad ni a quién echarle la culpa, hacia el bien o al mal, porque no se sabe quién es el bueno ni quién es el malo en esta sociedad dominada, según algunos por el demonio y según otros por Dios, que también conoce el mal. Por lo tanto, hemos quedado nuevamente en esa famosa guerra boba que tuvieron en el ayer la hueste de Bolívar y la hueste de Santander, cuando se dividieron en santanderistas y bolivarianos. Por lo tanto, de la cual no nos podemos olvidar, pero que aún nos destripamos entre nosotros mismos, que somos los dueños de esta tierra llamada Colombia, de la cual somos copartícipes por el simple hecho de ser colombianos, y también somos herederos de esta tierra por el hecho de ser nacidos en Colombia, pero que a nosotros se nos maneja, como dice Gardiazabal, el titiritero y los títeres, y así es nuestra política a nivel internacional. Y entonces ahora sí les puedo hablar, para ir terminando poco a poco con esta temática de la guerra y la paz, de la historia de la cuestión agraria en Colombia para el próximo capítulo. Nos vemos, porque quiero tomarme un tinto.